declaratoria diciendo, oh, viva Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas, otro jueves más. Estamos aquí contentos compartiendo un programa más de la serie que hablamos mucho de la familia, que hablamos mucho de las experiencias que tenemos, hablamos mucho de los granitos de arena que vamos poniendo jueves a jueves para que de alguna u otra forma podamos entender lo que el Señor nos pide, lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos ha dejado, podamos descubrir y escudriñar en su palabra, pues los mensajes para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestra formación, para nuestros hijos, para todos los que estamos involucrados de alguna otra forma en nuestras relaciones de amor con el Señor. Vamos a poner y vamos a iniciar como siempre con poniendo el mensaje, poniendo el programa, poniendo la radio en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo tome. Así que donde estén, pues les pido que me acompañen con una oración, les pido que me acompañen, si pueden cerrar los ojos, pues cerremos los ojos, si no, pues me acompañan únicamente en su hogar, en el transporte, a través de las redes sociales, o probablemente este mensaje lo oigas con el tiempo a través de todos los medios digitales de internet que tenemos. Así que les pido que me acompañen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, bendito y alabado seas por siempre. Hoy invocamos tu Espíritu Santo para que vengas, para que nos llenes, para que pongas ese espíritu en el mensaje que hoy vamos a dar. Te pedimos tu espíritu para que nos llenes a toda la familia, para que nos llenes a los que nos están escuchando, para que nos llenes a todos los que estamos aquí sirviéndote de alguna u otra forma. Te pedimos tu Espíritu Santo para que podamos entender el mensaje, para que podamos no solo oírlo, sino que también escucharlo, bajarlo al corazón y saber qué es lo que a través de tu palabra nos tienes preparados para hoy. Te damos gracias, infinitamente gracias por el día. Te damos infinitamente gracias, mi Señor, porque día a día nos cuidas, nos proteges, nos envías tantos mensajes, porque sabemos por fe que siempre estás con nosotros, porque sabemos por fe que tú nos acompañas a lo largo de nuestra vida y porque sabemos por fe que tu misericordia es infinitamente grande. Te agradecemos por eso, mi Señor. Y a ti, mamita María, como sabemos siempre que tú estás intercediendo por nosotros, a tu esposo San José, que también está intercediendo ante vuestro Hijo por nosotros. Queremos poner este programa y también queremos poner en manos de ustedes la intercesión para esta bendita radio. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Bendita y venerada seas, mamita María. Bendito y venerada seas, papito San José. Amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio a este programa, después de ponerlo en manos de nuestro Señor, después de que sea Él el que lo tome y que lleve hacia donde Él lo tiene destinado. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y vamos a hablar acerca de lo que es nuestra fe como tal y cómo nosotros tenemos que defenderla desde nuestra familia, dentro de nuestras actitudes, dentro de nuestro mundo donde estamos viviendo, de nuestro entorno, en la universidad, si estoy estudiando, en mi trabajo, en mi punto de cultivo, en la casa, con mis amigos, con mis compañeros, etc. Vamos a hablar y hemos llamado a este programa Defendamos nuestra fe como familia católica, entendiendo la familia, donde nuestro núcleo, donde estamos nosotros, y a partir de ahí es que nosotros tenemos que irradiar ese mensaje, tenemos que irradiar el gozo, tenemos que irradiar la alegría, tenemos que irradiar eso que hemos descubierto nosotros al estar tratando de día a día dar gloria a Dios, tratando de dar día a día, entendiendo su palabra, tratando de hacer vida lo que el mismo Señor Jesucristo a través de sus enseñanzas nos ha dejado. Entonces de eso se trata este programa. Vamos a tratar de defender nuestra fe, pero como familia, como una familia que somos, como una familia de unidad, o sea, como una familia que estamos integradas entre todo eso. ¿De dónde surge esto? Miren, el Papa Francisco hace poco nos dio un mensaje y dentro de ese mensaje nos hablaba que en este momento estamos viviendo un momento difícil como iglesia y hablaba de que el gran acusador quiere atacar a la madre iglesia. El Papa Francisco nos decía esto y nos hablaba a todos los católicos, nos invitaba
y nos exhortaba a defender a la iglesia de aquellos que están influenciados, de aquellos que están buscando destruirla, aquellos que están constantemente atacando la iglesia. Y este asunto no es nuevo, o sea, esto viene de mucho tiempo, o sea, tampoco es algo reciente, pero sin embargo, si ustedes han sido un poco observadores, hay mucho ataque últimamente por diferentes circunstancias, por diferentes motivos, y entonces nosotros como integrantes de la iglesia pues tenemos que aprender y tenemos que saber de alguna forma cómo vamos nosotros a defender nuestra fe. El mismo Papa Francisco dice que aunque los miembros de la iglesia, todos los miembros que formamos la iglesia, somos pecadores, o sea, todos los que estamos dentro de la iglesia somos pecadores, porque precisamente por eso andamos buscando cómo sanar nuestros pecados. Si bien, si nosotros como integrantes de la iglesia somos pecadores, también el Papa Francisco nos hace énfasis en que la iglesia es santa, pero que debido a que todos nosotros que estamos dentro de la iglesia somos pecadores, el gran acusador se trata de aprovechar de eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se trata de aprovechar y empiezan a haber un montón de divisiones. Y si se han fijado y si somos un poco conscientes, la misma familia como tal está siendo atacada, y esto lo estamos viniendo repitiendo a lo largo de muchos programas y también lo hemos estado experimentando. ¿Quién del que me está escuchando no ha sentido que a veces trata de hacer las cosas bien dentro de su familia y por obvios motivos le salen al revés? A veces uno trata de tomar ciertas actitudes y lo que logra es enojo en la otra persona. A veces se interpreta mal lo que uno quiere hacer, etcétera. Ese es parte del ataque, así como también se han fijado que los jóvenes hoy en día como que no están creyendo mucho en lo que es el matrimonio, como que no están creyendo mucho en esa relación de, de familia, esa relación que tenemos que tomar en cuenta nosotros como personas, nosotros como familias. Y es que lo que pasa es que toda esa serie de ataques de alguna u otra forma están muchas veces tratando de minar, tratando de ir en contra de nuestros preceptos. Hoy se mira tantas situaciones, estamos contra la lucha contra el aborto, tantas teorías que hay nuevas hoy en día y que muchas de ellas van en contra de lo que le dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, mientras en algunas partes del mundo, por ejemplo, también la misma iglesia está sufriendo muchas persecuciones debido a su fe, debido a sus creencias, también hay otro tipo de persecuciones que es la que les estoy hablando. Y es que hay demasiadas acusaciones y continuas, constantes y continuas contra la iglesia. Y eso, hay un dicho que nos puede iluminar, hay un dicho que nos puede como entender qué es lo que está pasando, porque muchas veces nosotros como integrantes de la misma iglesia a veces no sabemos realmente qué es lo que está pasando y por qué se están dando tantas situaciones que a veces nos están alarmando. Entonces hay un dicho que es bien interesante y que dice que el árbol que da frutos es golpeado con piedras. Y esto nos lo podemos invocar mucho en nuestra realidad nacional. Fíjense que se han fijado cuando los palos de mango, por ejemplo, cuando no es época de mango, pasamos a lo largo del árbol y ni siquiera nos damos cuenta. Pero ¿quién en este país en algún momento de su vida no ha ido a manguear, como decimos nosotros los salvadoreños? No ha ido a cortar mangos, no ha agarrado una piedra, darle para ver si puede agarrar un mango. Porque ya cuando están maduros nos encanta. Y lo tratamos de bajar y lo comemos y lo abrimos y ahí está. Entonces, este dicho cobra mucha actualidad para nosotros los salvadoreños. Y retomando este dicho y poniéndolo en contexto de lo que está pasando en la iglesia, es bien aleccionador, nos ilustra mucho lo que está pasando. O sea, el árbol que da fruto es golpeado con piedras. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma queremos arrancarle esos frutos que está dando, queremos arrancarle, pero el árbol que no da frutos ni siquiera nos damos cuenta que existe. En la época cuando no hay mangos, por ejemplo, nosotros los salvadoreños ni siquiera nos damos cuenta de que eso, tal vez hablemos, bueno, eso es un árbol del mango el que conoce, pero el que no conoce pasa de largo y ni siquiera se da cuenta que tiene mango, que tiene fruto, y aquel que no ha comido mango
el dulcito, aquello rico del mango, pues tampoco puede hablar de eso. Entonces ese dicho cobra mucho poder hoy en día con lo que estamos hablando. Y eso viene también, y algo bien de actualidad es la parte bíblica donde el Señor va dormido en la barca de Pedro. Hay un pasaje bíblico que muchos lo hemos leído, muchos lo hemos hablado, muchos lo hemos meditado alguna vez. Y es donde va Pedro en su barca con los apóstoles y de repente ve el Señor ahí y el Señor se recuesta y se duerme, aparentemente. Y empieza una gran tormenta y despiertan al Señor. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? El mensaje de todo esto, y este ejemplo lo toma el mismo Papa Francisco, y él mismo nos dice que este ejemplo de la barca de Pedro donde va Jesús nos está diciendo que nosotros debemos de seguir adelante con coraje y con confianza. Nos está diciendo que la barca de Pedro no es como otras barcas. Nos está diciendo que la barca de Pedro, a pesar de las olas, a pesar de la tempestad, a pesar de los rayos, a pesar de toda la angustia que se vio en ese momento, va a permanecer firme, porque Jesús está dentro de esa barca y porque Jesús nunca la va a dejar. Esto para nosotros los cristianos católicos tiene que ser un mensaje de infinita alegría, tiene que ser un mensaje de donde nosotros deberíamos de entender, un mensaje donde nosotros tenemos que asirnos para ir en ese caminar y para no dejarnos contaminar por lo que el mundo nos quiere vender. Pero veamos también lo que nos dice la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios y qué podemos descubrir. Podemos descubrir muchos mensajes que van dirigidos ahora a nosotros. Mensajes que fueron hechos hace mucho tiempo, más de 2000 años. Y sin embargo que cobran una gran actualidad en lo que estamos viviendo. Miren, yo les invito, vamos a tomar un par de lecturas de Romanos, de la carta de los Romanos. Vamos a tomar 2 lecturas de la carta de los Romanos que nos van a servir de guía para entender qué es lo que el Señor nos quiere decir. ¿Cuál es la misión que nosotros ahorita tenemos? ¿Por qué lo estamos hablando como familia? Porque somos una familia global, somos una familia católica. Y también tenemos nuestra familia, nuestro origen, de donde nosotros nos hemos formado. Vamos a tomar la primera lectura y esta la encontramos en Romanos, en el capítulo 1, versículos del 5 al 8. Romanos capítulo 1, versículo del 5 al 8. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros. Nos dice: hemos recibido gracia y misión para que en todas las naciones sea recibida la fe para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que está en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor, les lleguen la gracia y la paz. Ante todo, doy gracias a Dios por medio de Cristo Jesús por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese mensaje que en aquella época la dio San Pablo a los romanos, a la comunidad de Roma, hoy tenemos que hacerla nuestra, hoy tenemos que entenderla, hoy tenemos que vivirla, hoy tenemos que entender que de alguna u otra forma nosotros estamos ahí y de alguna u otra forma ese mensaje va también dirigido para nosotros. Tenemos que entender que es el mismo Dios quien nos ha llamado, que es el mismo Dios que nos ha escogido. Y entonces por eso nosotros tenemos que saber, así como aquellos leprosos que fueron curados, que en la vez pasada estábamos haciendo una lectura de los leprosos y decían que eran 10 y que se habían salido caminando y en el camino se habían curado todos, pero solo uno había regresado. Pidámosle a Dios que ese que regresó seamos realmente nosotros los que estamos tratando de regresar, tratando de alabar y adorar a Dios. Entonces, tomando esta introducción, tomando y entendiendo la palabra de Dios en esta lectura de Romanos, tomando y entendiendo de que nosotros somos los que estamos ahorita
siendo llamados, tenemos un gran compromiso. Y ese compromiso es que también nosotros tenemos que cuidar, tenemos que proteger y tenemos que defender nuestra fe como tal. Entonces, tomando, como les digo, esta introducción, veamos casos reales que nos están pasando. ¿A dónde nos están pasando? Bueno, ya sea en el trabajo, ya sea donde estudiamos, ya sea que cuando vemos a amigos que no comparten nuestra fe católica, en cualquier lugar donde estamos pasando, nosotros estamos recibiendo diferentes mensajes. Entonces tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta nosotros? Bueno, por ejemplo, cuando los compañeros de trabajo, por ejemplo, amigos o parientes, etcétera, nos acuden o nos comentan a nosotros alguna barbaridad que creen que ha dicho o que está pasando en la iglesia. Ojo, no tienes que espantarnos, no tenemos que espantarnos, sino que ver eso que está pasando como una oportunidad para compartir nuestra fe, para compartir la enseñanza que nos da la iglesia. O sea, miren, cada confrontación, cada controversia que se da, realmente miremoslas como una oportunidad. ¿Por qué? Porque significa que la persona que te comenta o que llegue a ti de alguna otra forma está dispuesta a hablar contigo. Porque aunque probablemente sea por poco tiempo el que esté dispuesto, hay que aprovecharlo. Tenemos nosotros que ser portadores de la palabra de Dios. Tenemos nosotros que ser aquellas personas que van a tratar de difundir la palabra de Dios. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Hay un punto bien importante en este aspecto. Si nosotros vamos a defender algo, tenemos que conocerlo. Y de aquí es la importancia de que nosotros tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios y lo que dicen los diferentes documentos de la iglesia. Y aquí es donde viene la importancia de que nosotros como familia católica, nosotros como familia cristiana, tenemos que estar siempre, se recuerdan, en contacto con la fuente del verdadero amor. Y la fuente del verdadero amor, hemos dicho y repetido, es Dios. Entonces nosotros tenemos que conocer, tenemos que ver, tenemos que disfrutar, tenemos que saber, tenemos que saborear, tenemos que gozarnos en lo que es la Eucaristía. Hoy, por ejemplo, que es jueves eucarístico, tenemos la oportunidad de visitar nuestra parroquia y llegar a hacer la adoración al Santísimo, saber descubrir que en ese pedacito de pan, en esa hostia, está Jesús sacramentado. Tenemos que saber descubrir la grandeza de ir a misa los domingos, de ir a misa diaria, de ir y compartir la palabra de Dios y entender lo que es el mensaje que Dios nos tiene preparado día a día con nosotros. Miren, si ustedes son un poco curiosos, si somos un poco curiosos, se van a dar cuenta que el mismo evangelio leído en diferentes etapas de nuestra vida siempre es actual y siempre nos está diciendo lo que nosotros necesitamos en ese momento, aunque las situaciones y circunstancias sean difíciles. El mismo evangelio que usted leyó hace 2 años y lo lee ahorita, le va a decir otro mensaje más actualizado y probablemente sea el mensaje que en ese momento usted está necesitando. Entonces, fíjense qué interesante, ahí es donde estamos nosotros tratando de encontrar, tratando de buscar y tratando de descubrir qué es los pasos que tenemos que dar para defender nuestra fe, defender nuestra iglesia como tal. Ya vimos la primera lectura, vamos a hacer una segunda lectura, pero ahorita nos vamos a ir a una pequeña pausa y luego continuamos desarrollando este tema. Ya regresamos.